Bueno, un buen día nuevamente para todas, para todos. Vamos a iniciar este módulo introductorio con una reflexión, con una presentación donde vamos a conversar sobre dos cosas quisiera plantearles en esta introducción al curso, y es cómo podríamos construir un enfoque para la actuación hospitalaria ante esta pandemia y qué consideraciones podemos recoger desde el aprendizaje internacional. Quiero iniciar con una idea básica, y es que las responsabilidades que la profusa normatividad que ha sido emitida desde las instancias nacionales para definir el rol de los actores locales, particularmente de las alcaldías y de las secretarías de salud y de los prestadores, no dejan duda de que nos están exigiendo una actuación integral, de que nos están exigiendo un rol protagónico en la organización y gestión de los servicios, entendida esto de manera integral. Y si revisamos algunas de las normas más relevantes que hay para pensar digamos que la macroorganización de los prestadores de las IPS, de los hospitales públicos, pues, y la comparamos con el papel que le está siendo definido a las secretarías de salud municipales, podemos afirmar que tienen que trabajar conjuntamente, tienen que trabajar de la mano, tienen que planificar el trabajo de manera conjunta. Esto nos cambia la perspectiva. No es como ha ocurrido en otros momentos y como estamos acostumbrados a trabajar. La Secretaría de Salud delega en el hospital, le contrata al hospital municipal sin ningún tipo de participación de los otros prestadores. Aquí nos están, el momento histórico, las características de esta epidemia nos están obligando a diseñar procedimientos conjuntos, a definir procesos de manera integrada, que integre la participación de los diferentes actores locales. Ustedes pueden ver aquí, digamos que una síntesis del plan de acción para la prestación de servicios que fue acogido por la resolución 536. Simplemente lo quise traer, no para plantearlo de manera exhaustiva, porque esto lo van a revisar a lo largo del curso y seguramente ustedes lo han usado. Y aquí no quiero reiterar y digamos que gastar tiempo en esta introducción en esto, sino para ratificar, confirmar la necesidad del trabajo conjunto. No se puede actuar en esta pandemia, en este momento histórico, sin un trabajo completamente articulado. Muy bien. Ahora quiero plantearles un conjunto de ideas, invitándolos a que pensemos lo que sería la construcción de un enfoque para la organización de la respuesta hospitalaria, con algunos mensajes clave. Y digamos que la invitación es a que construyamos una respuesta enfocada desde la salud pública, enfocada desde la dimensión colectiva de la respuesta, centrada en la comunidad, ¿sí? Y esto lo voy a tratar de justificar en reflexiones de orden teórico, pero también en referencias, en reflexiones que vienen de revisiones documentales que han hecho diferentes grupos en la Universidad de Antioquia y en algunos textos que han compartido grupos de trabajo que han vivido digamos que esta experiencia en otro contexto nacional. Y el primer elemento entonces que quiero plantear aquí es la invitación a que pensemos en superar una organización de la respuesta ante la epidemia centrada en el hospital, centrada en el paciente. Y esto, digamos que va a sonar, pareciera ser como paradójico, que en un curso de respuesta hospitalaria estemos planteándole a los directivos y a los empleados de los hospitales que sería un error organizar la respuesta centrada en el hospital.
Y ese es el planteamiento. Es un error y así está siendo planteado en diferentes espacios, foros de discusión en el mundo, cuando sientan a conversar a los planificadores, con los prestadores, con quienes están dirigiendo la respuesta, han llegado a una conclusión que resulta muy importante que nosotros podamos entender, que podamos escuchar, de manera tal que para poder responder al reto que nos está colocando esta epidemia, tenemos que pensar en una multiplicidad de elementos que superan la cuestión hospitalaria. No se trata solamente de un tema de camas, UCIs, ventiladores, que si bien son muy importantes y los tenemos que garantizar para la atención de los pacientes graves, de esto solo vamos a salir y vamos a salir victoriosos si podemos construir un sólido compromiso ciudadano con la ciudadanía. Si podemos generar una sólida acción conjunta y coordinada entre gobiernos, entre gobierno y comunidades. Si podemos ser capaces de organizar las instituciones prestadoras de servicios en redes integradas, con una fuerte capacidad de conducción, liderazgo y rectoría centralizada desde el nivel estatal. Además de digamos que de este planteamiento, y es necesitamos articular y tener una perspectiva sistémica, porque necesitamos tanto a las instituciones prestadoras de servicios de salud, pero el conjunto de la institucionalidad estatal y a la ciudadanía y a las organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos además recuperar y donde lo tenemos, potenciar las formas de organización del sistema de salud y de los servicios basados en la atención primaria de la salud. Ya vamos a hablar un poco sobre eso. Un segundo elemento en esta invitación a que construyamos un enfoque, una perspectiva, es el llamado a que la gestión de la salud durante la pandemia, en la etapa que estamos, en las que vienen, tiene que ser una gestión de la salud inteligente y capaz de responder entonces a un doble reto. Ya no, digamos que ya no solo a lo que estábamos acostumbrados, pero tampoco solo a las necesidades que se derivan de la urgencia que nos provoca la epidemia. Tenemos que ser capaces de construir escenarios para la gestión de la salud de doble dimensión. Por un lado, para la atención del COVID, pero no podemos descuidar la gestión de la salud pública a nivel municipal. Porque los enfermos, los problemas de salud siguen existiendo. Puede ser que las medidas de aislamiento en los diferentes niveles, para los diferentes grupos, diferenciadas o generalizadas, como las hemos vivido, pues nos hagan más invisibles los problemas, pero no quiere decir que no estén ocurriendo. Y debemos tener sumo cuidado en que seamos capaces de evitar un exceso de muertes producto de la inacción en el cuidado y en el cuidado de la salud de las poblaciones y en la organización de una respuesta capaz de gestionar, digamos que las características socioepidemiológicas, las demandas socioepidemiológicas que presenta la población. A manera de ejemplo, y solo para ilustrar, quisiera mostrarles qué ocurre con dos de las cosas a las que les hacemos vigilancia y que siguen ocurriendo en nuestros municipios y en nuestro país. Y que no preverlas, no organizar la manera en cómo van a funcionar, pueden producir un exceso de mortalidad, que sería en muchos casos para contextos de municipios donde la propagación del contagio no es muy fuerte, pueden ser un problema de mucha más dimensión y de mucha más preocupación que el propio COVID. Aquí tienen un ejemplo ustedes de la mortalidad perinatal y neonatal tardía y de la morbilidad por dengue. Dos cosas que están ocurriendo en nuestro país, en nuestra región latinoamericana ocurren
Y aquí hacemos un corte de lo que ocurrió hasta la semana en donde se identificó el primer caso. Y miren los números, ¿sí? 15 semanas que habían ocurrido en este análisis hasta la 15ª semana epidemiológica, podemos ver los números de los casos, en este caso de mortalidad perinatal y neonatal tardía y de enfermos por dengue, y son números que, ¿dónde están? Pues están en sus casas, o los vemos y construimos una gestión que sea capaz de trabajar con ello, evitar que ocurran estas cosas, o no los vemos y van a terminar aumentando nuestros indicadores de morbilidad y mortalidad de una manera que podríamos, digamos que evitar. Muy bien. Un tercer elemento en esta construcción en esta invitación a que construyamos un enfoque para la organización de la respuesta hospitalaria tiene que ver con un elemento que resulta fundamental que entendamos el personal sanitario y los directivos de los hospitales y de las instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas como privadas. Y es que esta epidemia se desarrolla sobre la base de una organización de la sociedad existente. Y que eso hace que el comportamiento de la epidemia sea un comportamiento que puede profundizar aquellas cosas sobre las que se asienta la epidemia. Esto para decir, tenemos una sociedad profundamente desigual, tanto en las ciudades como en el campo, dentro de la ciudad, entre la ciudad y el campo, en condiciones sociales muy diferentes por una característica de estratificación de la población que se sustenta, digamos que ha sido producida de alguna manera por nuestro modelo de desarrollo nacional. Por 30 años de implementación a rajatabla de políticas que han profundizado la desigualdad. Bueno, la epidemia no es democrática. Si bien el contagio puede darse independientemente de la edad, de la condición sociocultural, los efectos que puede producir la epidemia pueden ser profundamente desiguales y pueden agravar la situación de desigualdad en un país y en unos municipios y en unas ciudades ya de entrada profundamente inequitativas. Han pasado, para este día que iniciamos el mes de mayo, han pasado poco más de 50 días desde que inició desde que se reportó el primer caso, o ya han pasado ya completamos la cuarentena realmente en términos de días de aislamiento. Y miren cómo en tan pocos días hemos podido constatar la precariedad de la vida de miles de personas en el país, que con solo unos cuantos días padecen hambre y padecen grandes dificultades para la reproducción de unas condiciones de vida mínimas, en condiciones de dignidad. Por eso, la contracara de esto, para pensar el enfoque que queremos orientar, en el que queremos orientar la respuesta hospitalaria, la contracara de este reconocimiento de las desigualdades sobre las que se asienta la pandemia, pues es la invitación a pensar esto desde un enfoque de derechos humanos. La necesidad de reconocer, entender muy bien la población, de partir de ejercicios sistemáticos de caracterización de las necesidades sociales y de la salud. Y ahí ustedes tienen una cantidad de insumos muy valiosos a nivel de los hospitales y a nivel de los gobiernos municipales que tienen que poner a jugar, que los invitamos a que los pongan a jugar, porque eso es lo que les va a permitir entender dónde está la población, cómo es la población, qué necesidades sociales, qué características sanitarias, qué experiencia en los servicios de salud tienen, en dónde participan, en qué tipo de programas. Y esa será la base para poder, digamos que organizar una forma de respuesta capaz de incidir sobre
en evitar que se profundicen las desigualdades. Pero también implica la adopción de un enfoque de derechos humanos y que trabaje para evitar la profundización de las desigualdades, es decir, que trabaja con un enfoque de equidad, implica la organización de unos equipos de salud por territorios. Les mostraba al iniciar la normativa del plan de acción, está dándonos la posibilidad de recuperar, y este es un elemento muy valioso del que podemos echar mano en los municipios. Está la normativa hablando de la necesidad de que esta contingencia, esta pandemia, nos obliga a organizarnos por equipos multidisciplinarios de salud y que esos equipos los podemos organizar por territorio. Y aquí es donde hacíamos el llamado a decirles, recuperemos los aprendizajes que ustedes tienen de la atención primaria. Muchos municipios ya saben hacerlo, lo han hecho de manera previa en otros años. Han organizado no todos sus equipos en años anteriores, esta es la oportunidad para hacerlo, pero sí han tenido algunos ejercicios de adscripción de la población según territorios. Ahora, en esta oportunidad este momento nos da la oportunidad para conformar equipos organizados por profesionales, personal técnico, auxiliar, que puedan hacer un acompañamiento, un seguimiento y una acción para la atención, la gestión de la salud individual y colectiva por los territorios, de manera tal que podamos tener una cobertura completa, que podamos hacer un ejercicio sistemático de monitoreo, de seguimiento, de abordaje en todas las dimensiones en que debemos hacer gestión de la salud, no solamente en esperar a que llegue el enfermo, sino, por ejemplo, necesitamos hacer una búsqueda activa y sistemática de los sintomáticos respiratorios, pero necesitamos también hacer una identificación y un seguimiento de las personas crónicas, de los enfermos crónicos, con enfermedad pulmonar, con enfermedades circulatorias, pero necesitamos hacer un seguimiento de nuestras gestantes, de los niños. Muy bien, eso es viable si lo podemos organizar a través de equipos multidisciplinarios con adscripción territorial. También, para poder adoptar y desarrollar y desplegar este enfoque de derechos humanos, necesitamos una fuerte coordinación con otros actores y con otros sectores, porque la respuesta no solamente se trata de una respuesta hospitalaria, sino que requiere, para efectos de mitigar los efectos negativos que tienen las medidas de contingencia que usamos para evitar para disminuir la velocidad de contagio, pues requieren de medidas económicas y sociales donde necesitamos al sector de desarrollo económico, donde necesitamos al sector educativo, donde necesitamos al sector de gestión ambiental, articulados, ¿cierto? Entonces, digamos que es muy importante juntarnos con los gobiernos locales para lograr procesos fuertes de coordinación con otros sectores y actores. Y sin duda, necesitamos entender que este momento histórico nos está colocando un desafío de acción y de transformación cultural, que solamente va a ser posible, eso no va a devenir de espontáneamente, eso va a devenir si podemos desarrollar procesos sistemáticos planificados de acción educativa, que podemos hacer no solamente y que debemos hacer no solamente desde el hospitalario, sino que aquí necesitamos los aprendizajes, las capacidades que existen construidas en el propio sector educativo, pero también en otros sectores de desarrollo social y planificar y desarrollar una acción educativa acorde a las características culturales de la población, a las características socioculturales y a las maneras en cómo se usan las tecnologías y son recibidas y son apropiadas por parte de la población. Muy bien. En síntesis, los invitamos a que construyamos un enfoque para responder de manera amplia a la pandemia. Y un enfoque que esté centrado en las comunidades, que esté centrado en un abordaje de la salud colectiva, que esté centrado en una organización articulada de la respuesta hospitalaria y coordinada con otros sectores, en un enfoque que involucre a las poblaciones, que permita el despliegue de la acción multisectorial, de la acción solidaria de la población.
Quisiera avanzar y entrar a la última parte para plantear algunas reflexiones que se derivan de cómo leemos lo que ha sucedido en otros lugares, de lo que podríamos llamar como algunos aprendizajes internacionales, para plantear esencialmente dos grandes ideas. La primera es que la respuesta que tuvimos para la medida de aislamiento social obligatorio con limitaciones en la movilidad, en el tráfico terrestre y aéreo, fue una medida muy importante que pudimos, digamos que, hacer de manera temprana, de manera integral y sistemática, y era la mejor opción sanitaria y económica que teníamos, que pudimos ver en lo que sucedía en otros países, para evitar, para disminuir la velocidad de contagio y para ganar tiempo para prepararnos, para ganar, digamos que tiempo en la preparación de la respuesta hospitalaria por un lado y social y sanitaria, digamos que por el otro. Ahora entramos en una etapa de comenzar a hacer planteamientos, hemos logrado ralentizar el contagio y eso nos permite comenzar a planificar la reapertura de la interacción social y de la actividad económica. Eso lo debemos hacer con una convicción en que el punto central tiene que ser un compromiso con la protección de la vida, un compromiso con que prevalezca la vida. No hay una falsa dicotomía, no hay una dicotomía entre economía, la economía o la vida, o la economía o la salud, porque no hay economía sin vida, ¿sí? Vamos a salir, vamos a recuperar la interacción social y la actividad económica despacio, progresivamente, porque así es como hemos visto que, digamos que quienes han logrado un control provisional de la pandemia y han comenzado la reapertura lo han hecho despacio, planificadamente, a partir de ejercicios claros de monitoreo que nos permitan de alguna manera evitar el colapso de los servicios de salud. Entonces no hay una dicotomía en en este planteamiento de o la economía o la salud, porque necesitamos que para poder salir de esto va a haber un impacto, no hay duda, económico, pero el menor impacto va a ser posible si preservamos la vida. Esta será también una oportunidad para reivindicar el valor de los bienes públicos como la salud, un derecho humano y un bien público, porque son indispensables para la viabilidad de la vida social. Ya nos dimos cuenta. 2 meses donde el mundo volvió a valorar los sistemas de salud, volvió a entender el papel indispensable de lo público en la conducción de los sistemas de salud. Y aquí esto es, digamos que es una invitación además para que construyamos, reconstruyamos, repotenciemos estos sistemas locales de salud desde una perspectiva no solamente biomédica, que sea una perspectiva que permita que que la población, sus conocimientos, sus saberes, sus capacidades estén plenamente involucradas y estemos trabajando de la mano en el desarrollo de estrategias para el cuidado de la vida. Porque hoy nos dimos cuenta, esta pandemia nos ha ayudado a entenderlo con humildad, reconocer que necesitamos que la gente esté involucrada, que necesitamos que participe de las estrategias de cuidado de la vida. ¿Por qué digo que los aprendizajes internacionales, lo que ha ocurrido en otros países nos puede indicar que las medidas tempranas, integrales y sistemáticas son las que mejores resultados han tenido? Yo quiero invitarlos a que revisen la producción que está dispuesta en la página web de la Facultad de Medicina. En los materiales complementarios les vamos a dejar algunos textos, pero pueden consultar otros de los materiales que hay allí. Del equipo de la Unidad de Evidencia y Deliberación para la Toma de Decisiones, que ha venido presentando unas síntesis rápidas de diferentes tópicos. Aquí quiero mencionar dos en particular.
donde a partir de revisiones sistemáticas de literatura, de reportes, informes gubernamentales, nos permiten hacer un mapeo de qué es lo que se viene reportando, y no solamente en este momento, sino lo que se ha reportado en otros momentos, en otros, digamos que en otros contextos de epidemias y de momentos de pandemia, para decir que las intervenciones combinadas, es decir, las intervenciones sistemáticas, las de enfoque sistémico, son las que han mostrado ser más efectivas para tener un mayor impacto en la reducción de la velocidad de la transmisión y para evitar el colapso de los servicios de salud y la alta mortalidad. Intervenciones que involucran la organización de los servicios, pero que involucran las labores de la vigilancia epidemiológica, que involucran la mitigación de los impactos de los efectos sociales no deseados de las medidas de aislamiento, y que señalan también que lo más conveniente resulta cuando la epidemia evolucione, que el desmonte de las medidas pueda ser progresivo y realizado conforme, digamos que a un monitoreo detallado. Y el segundo elemento es que quiero traer de este equipo de investigación que viene haciendo un trabajo maravilloso, es la síntesis que han hecho acerca de la planeación de servicios de salud para actuar frente a la pandemia, y donde revisan, digamos que cómo se han organizado los servicios, y nos dejan unos mensajes muy poderosos en el sentido de decir, necesitamos una organización en red, necesitamos una organización que recoja y articule, que tenga unidad de mando, que esté planificada, que pueda fortalecer la atención domiciliaria, que pueda aprovechar la telesalud, que habilite espacios para la gestión comunitaria de la atención, ¿sí? Todo esto es un enfoque de atención primaria. Aquí es donde, digamos que tiene sentido plantear recuperemos la atención primaria, lo que hemos aprendido en años anteriores, y potenciémoslo, ¿sí? Potenciémoslo. Nos recomiendan también la separación de los procesos de atención COVID y no COVID, ¿sí? Algo que ya hemos venido escuchando y organizándonos a nivel de nuestro departamento y en el país. Nos plantean también el tema de la unidad de mando, concentrar la autoridad en la planeación de los servicios, ¿sí? Hemos visto cómo países enteros o ciudades como la ciudad de Nueva York han tenido que articular todos los servicios públicos y privados bajo una misma unidad de mando, ¿sí? Entonces, esperemos que nuestros servicios no tengan que vivir situaciones de colapso como han vivido otros países del mundo. Pero la manera en cómo han salido, han podido enfrentar esto es con más Estado. Entonces, ahí ustedes es muy importante que lo puedan entender, que se puedan disponer para eso, que se pongan al servicio de los alcaldes, de los gobernadores, porque necesitamos unidad en la planeación y digamos que en la operación de los servicios de salud. Bien. Y quisiera finalizar esta sesión introductoria para invitarlos a que pensemos en que la pandemia nos ofrece una oportunidad para replantearnos muchas cosas, para replantearnos por qué llegamos, para preguntarnos por qué llegamos a esto, para preguntarnos cómo queremos volver, qué cosas no queremos, a qué cosas no queremos volver. Y esta es una gran oportunidad para pensar en la construcción de un mundo distinto, ¿sí? Pero ese mundo no va a cambiar solamente porque se levante la cuarentena y espontáneamente saldremos y seremos otros. No, esto va a cambiar porque cada uno de nosotros, porque juntos, porque pensando colectivamente, porque individualmente cada uno pueda asumir la necesidad del cambio y pueda poner su granito de arena para poder movilizar, articular nuevas luchas que recuperen el sentido de lo público, que recuperen el papel de la solidaridad en la organización de la vida, que le pongan
digamos que nos pongan en una dinámica de consumo distinto, que nos ponga en una dinámica de gestión y de cuidado de la salud y de la vida distinta. Y eso no va a ser espontáneo ni automático. Eso va a depender de cada uno de nosotros, de nuestras acciones, de nuestras convicciones por actuar en el cambio que el mundo necesita, que hoy nos llama. Bueno, quiero agradecerles por su atención. Les voy a dejar un material complementario, los links para que los puedan revisar de manera detallada en aquellas cosas que les haya llamado la atención, que quisieran profundizar. Y invitarlos a que participen de los foros, a que compartan sus preguntas, sus inquietudes, comentarios, sugerencias. Aquí está mi correo electrónico por si quieren compartir algo conmigo en particular. Muy bien, muchísimas gracias y mucho ánimo en los módulos que vienen.